Buenas, bienvenidos nuevamente a un nuevo capítulo de Semiología. Mi nombre es Victoria Fonseca y en compañía de Andrea Díaz Granados, Hernando Echeverry y Dariane Castro les hablaremos hoy sobre lo que es la semiología del sistema endocrino. Haremos un abordaje tanto morfofisiológico como semiológico de lo que es el sistema endocrino, anexando a ello lo que son la sintomatología más frecuente y algunos diagnósticos de interés. Anatomía y fisiología. Primero, tener en cuenta que el sistema endocrino está constituido por unos órganos productores de sustancias que van a ser vertidas a la circulación, actuando como mensajeros y permitiendo la comunicación entre estos. Tener en cuenta que las funciones principales de esto van a ser el crecimiento, el peso corporal, el desarrollo óptimo del sistema nervioso, la producción y el gasto de energía, como el desarrollo de los órganos reproductores, está en el momento del parto, la lactancia y la regulación de la bulimia. El sistema endocrino tiene primero lo que es el hipotálamo. Este se va a encontrar está ubicado entre la parte del diencéfalo que se extiende desde la región del quiasma óptico hasta el borde caudal de los cuerpos mamilares. Se sitúa debajo del tálamo y forma el suelo y la parte inferior de las paredes laterales del tercer ventrículo. Por debajo se va a unir con el segmento del mesencéfalo lateralmente. Está formado por la cápsula interna y su parte posterior se encuentra el área preóptica. Este va a estar encargado de la regulación del sistema nervioso autónomo y la actividad límbica vital, además de constar de una serie de núcleos que producen hormonas cuyo destino van a ser las glándulas hipófisis. La hipófisis es una glándula redonda de aproximadamente 1 a 3 centímetros de diámetro que consta de dos porciones, una anterior o adenihipófisis que produce hormonas de bajo flujo hipotalámico y una posterior o neurohipófisis que almacena las hormonas hipotalámicas como son oxitocina y vasopresina. Hay que tener en cuenta que la hipófisis presenta dos peculiaridades que condicionan a su patología. Primero, que ésta se encuentra en una fosa ósea en la que no puede crecer sin comprimir estructuras vecinas y además de ser una estructura en comunicación con el resto del organismo y con la capacidad para corregir su producción hormonal en respuesta a cambios del medio, ya sean internos o externos. Por lo tanto, las patologías de las regiones hipotálamo hipofisiaria van a incluir lo que son la disfunción hormonal, que están asociadas a unas alteraciones estructurales, como también la alteración anatómica sin repercusión hormonal. También encontramos lo que es el cuerpo pineal, que este se encuentra ubicado en el centro del cerebro, cumpliendo las funciones biológicas muy importantes, como lo son la producción de la melatonina, que estas afectan las modulaciones de los patrones del sueño, tanto a los ritmos circadianos como estacionales. Bueno, la tiroide es una glándula en forma de U situada anteriormente al cuello. A sus lados se encuentran la laringe y la tráquea. Está constituida por dos lóbulos unidos por el istmo, además de estar compuesta por las células foliculares y parafoliculares, que son las productoras de las hormonas tiroideas a calcitonina respectivamente. Encontramos la paratiroides, que son pequeñas masas redondas situadas posteriormente a los lóbulos de la tiroide, y son cuatro. Estas disponen de dos superiores y dos inferiores. Encontramos el páncreas, que es una glándula con funciones endocrinas y exocrinas, que se localizan en el abdomen detrás del estómago y tienen funciones endocrinas que dependen de las estructuras tisulares denominadas los islotes de Langermann. Está constituido por dos células que son las alfas y las betas y otras que son las productoras del glucagón e insulina. Además encontramos las glándulas suprarrenales que se encuentran en la parte posterior del abdomen, por delante del diafragma, arriba de los riñones y anterolateralmente y la parte superior de la columna lumbar. Estas se encuentran también retroperitoneal. Están las gónadas, que son los ovarios en las mujeres y los testículos en los hombres. El timo, que se encuentra en su parte inferior del cuello, entre los pulmones, detrás del manubrio esternal y delante del pericardio. Esta va involucionando con los años y su desempeño es más notable a edad temprana. Las hormonas se pueden clasificar según su origen, siendo glandulares, que estas son producidas por las glándulas endocrinas o de secreción interna como la insulina, o las hísticas, que son producidas en determinados tejidos u órganos y tienen una acción local. Estas se desarrollan en su acción o próximas a donde son producidas, como las prostaglandinas. Según su naturaleza química, pueden ser las aminas, que estas se derivan de la tirosina y del triptófano, o los polipéptidos y proteínas, que estos son con las adenihipófisis, neurohipófisis, branquias o paratiroides. También están las glucoproteínas, que son polipéptidos largos unidos a un grupo carbohidrato, o los esteroides, que son lípidos derivados del colesterol. En la exploración funcional vamos a encontrar primero las hormonas de la hipófisis anterior.
Acá encontramos la hormona adrenocorticotrópica, que su función va a ser estimular la producción de glucocorticoides. Está la hormona estimulante de la tiroides, que esta estimula la secreción de hormonas tiroideas. La prolactina, que promueve la producción de leche en las mujeres que se encuentran lactando. En las hormonas de la hipófisis posterior se encuentra la vasopresina, que produce la vasoconstricción y las funciones antidiuréticas que aumentan la absorción de agua en los túbulos contorneados distales y los túbulos colectores del riñón, mientras que la oxitocina va a estimular las contracciones del músculo liso en el útero. Están las hormonas paratiroideas, que es la paratormona, que esta mantiene los niveles de calcio en plasma sanguíneo. Están las hormonas tiroideas, que son la T3 y T4. Estas van a ayudar en el desarrollo del sistema nervioso en los niños. También aumentan el metabolismo basal y la regulación de la temperatura corporal, teniendo en cuenta que T3 es triotironina y T4 es tiroxina. Está la calcitonina, que van a disminuir las concentraciones de calcio en sangre y van a favorecer los depósitos de calcio en el hueso. En el timo encontramos la timopoietina, que esta produce la diferenciación de las células linfoides a linfocitos, y la timoxina estimula la competencia inmunológica en los tejidos linfáticos. En las hormonas suprarrenales está la aldosterona, que reabsorbe el sodio del riñón y elimina el potasio. El cortisol aumenta las concentraciones de glucosa en sangre, también va a evitar los edemas y permite que el sistema inmunológico esté en las defensas. Encontramos las hormonas del páncreas, que está la insulina. En el hígado va a facilitar la conversión de glucosa sanguínea en glucógeno. En el músculo está en la síntesis de glucógeno y proteínas. En el tejido adiposo va a transformar glucosa en grasa. En el glucagón, el hígado va a transformar glucógeno de reserva en glucosa, y en el tejido adiposo transforma grasas en ácidos grasos y glicerol. De los ovarios y los tentículos encontramos que en los ovarios está la progesterona y los estrógenos y la inhibina, mientras que en los testículos están los andrógenos, estradiol e inhibina. En la placenta durante el embarazo se encuentra la progesterona, los estrógenos, la gonadotrofina, el laptógeno placentario y la inhibina. Y en el útero también durante el embarazo se encuentra la prolactina y la relaxina. Interrogatorio. El interrogatorio será lo más detenido posible, sin dudar en recurrir a los parientes que acompañan al paciente si creemos que aquellos puedan aclararnos alguna duda. La manera en la que el enfermo se presenta a la consulta y cómo se comporta durante ella nos orientará, ya que existen ciertas enfermedades que pueden alterar el tono de voz, el estado emocional, la orientación y atención, la coherencia de las respuestas y los pensamientos del paciente. Por ejemplo, el enfermo con insuficiencia suprarrenal tiene tendencia a la depresión endógena y suele ser tímido, y a las primeras de cambio insiste en los dos síntomas que más le preocupan: el cambio del color de su piel y su intensa pero no explicada astenia, la cual nota ya en el lecho y antes de que cualquier esfuerzo la justifique. Herencia endocrina. La herencia puede ser directa o cruzada. Los llamados síndromes MEN o poliadenomatosis endocrina son considerados la manifestación familiar de una diátesis tumoral endocrina. Es útil preguntar al paciente si es fruto de matrimonio consanguíneo y si es el primer hijo o si ocupa un lugar intermedio o en el final en una serie de numerosos hijos, y sobre la edad de la madre, ya que todos estos factores inciden sobre alguna alteración genética. El estudio del crecimiento en individuos de diferentes clases sociales muestra que el desarrollo, salud y fisiologismo de la población guarda relación directa con la alimentación y las condiciones de vida. Incluso se modifican algunas características consideradas raciales, como por ejemplo, los japoneses afincados desde varias generaciones en Estados Unidos tienen más talla que los parientes de su país de origen. Las incidencias de la vida sexual se reflejan más en la mujer, sin que ello signifique que no cuenten en el varón, como la crisis puberal o el climaterio viril. Citaremos el hipertiroidismo de las madres, esto ocurre durante la lactancia, el síndrome de Sheehan, consecutivo a partos con hemorragias masivas, y la obesidad maternal de Sheldon, esta causada por el apetito voraz durante o después del embarazo. En la enfermedad actual se le preguntará al paciente por el tiempo de aparición, el origen, las molestias actuales y si la enfermedad es de naturaleza estacionaria o progresiva. También se le preguntará si éste está tomando algún medicamento, ya que existen ciertas afecciones endocrinas que son consecuencia del abuso de ciertos fármacos.
Inspección. Comenzaremos la inspección analizando la constitución del paciente. Esto por dos motivos. Primero, nos permite deducir la fórmula y características endocrinas del paciente y porque nos sirve para predecir con bastante seguridad en qué sentido se orientará su posible patología. Las fases también son importantes debido a que ciertos padecimientos endocrinos tienen fases bastante específicas, como la hipertiroidea, que es caracterizada por la exoftalmia, la hipotiroidea, la acromegálica, la addisoniana y la fase presente en el síndrome de Cushing. También investigaremos la talla del paciente, ya que se pueden presentar gigantismos, sean estos primordiales o idiopáticos, o el gigantismo hipofisiario, o enanismos también se pueden presentar. Se investigará también el peso del paciente, ya que pueden existir obesidad o delgadez extrema en este paciente. Y en el examen de la piel, en esto se van a apreciar las cualidades de la piel y tiene un gran valor práctico a causa de la relación íntima entre determinados síntomas cutáneos y ciertas afecciones endocrinas. Bueno, en la hipófisis, en la acromegalia se observa la llamada elefancia de tegumentos. Estos pierden su transparencia y se espesan, en especial a nivel de las partes distales del cuerpo, que serían los labios, las orejas, la nariz, las manos y los pies, dando al paciente un aspecto tosco. A pesar de su grosor, puede ser pinzada y levantada en pliegues, lo que la diferencia de la piel gruesa del mixedematoso. La pigmentación de la piel se altera con frecuencia, ya sea bajo la forma de discromías circunscritas, sea el vitiligo, las manchas pigmentarias, cloasma o nevos, o de una manera general, adquiriendo el paciente un tinte moreno aceitoso, difícil de diferenciar de visu, que demuestran los addisonianos. Podemos clasificar el revestimiento piloso total del cuerpo en tres categorías distintas: la pilosidad no sexual, el cabello, cejas, pestañas y parte del vello corporal. Su crecimiento es ajeno a la presencia de andrógenos. La pilosidad ambisexual, que son las axilas, el vello pubiano y parte del vello corporal, aparece con los niveles plasmáticos de testosterona característicos de la mujer adulta. La pilosidad masculina, la barba, el bigote, orejas, nariz, tórax y la línea pilosa que une el vello pubiano con el ombligo, requiere las cifras plasmáticas de testosterona características del hombre. El estudio de las proporciones recíprocas entre las diversas partes que integran la cabeza y las que están con el resto del organismo tienen un gran valor semiológico. Las deformaciones craneales resultan de dos condiciones distintas: de la afectación primaria de los huesos cóncavos o tardía osificación de las suturas o de la anormalidad cerebral. Dentro de las principales deformaciones craneales encontramos la microcefalia, que tiene una notable pequeñez de caja craneal. Tenemos la macrocefalia, donde el crecimiento craneano es armónico y puede observarse en sujetos normales o con déficit mental. La hidrocefalia motiva un crecimiento craneano de tipo disarmónico. La anencefalia consiste en una anomalía del desarrollo del sistema nervioso central que reduce el contenido de la cavidad craneana. En las deformaciones por sinostosis varían extraordinariamente. Tenemos la escafocefalia, que es sinostosis de la sutura sagital; oxicefalia, donde el cráneo crece excesivamente en altura a consecuencia de haberse soldado prematuramente las suturas coronarias y sagital. En la platicefalia, el sincipio está más o menos aplastado de arriba abajo. En la trigonocefalia, el cráneo visto desde arriba se parece a un triángulo. En la plagiocefalia, o cráneo oblicuo oval, es asimétrico por la prominencia de la región frontal de un lado y la occipital del lado opuesto. El cráneo reniforme es llamado así porque, visto desde arriba, recuerda la forma de un riñón. En el cuello, el relieve de la laringe en la piel en forma de proa. En el hombre adulto se conoce como bocado o nuez de Adán, y destaca más en los hiperviriles delgados. En el bocio, el aumento del tamaño de la tiroides, si este es pequeño y difuso, otorga al cuello una forma redondeada por la desaparición del relieve esternocleidomastoideo y de los canales pretraqueales. El bocio medular se caracteriza, como indica su nombre, por la existencia de uno o varios nódulos. El bocio
el bocio intratorácico o retroesternal a causa de su situación profunda a la entrada del tórax, dificulta la circulación venosa de retorno, lo cual se traduce por una ingurgitación más o menos acentuada de las venas yugulares. A nivel cutáneo, la distribución y abundancia de grasa del vello pubiano, la presencia de estrías, pigmentaciones y la situación del ombligo, que está a menudo prominente en el síndrome de Down. La palpación del hígado y vasos agrandados es posible en acromegalia y gigantismo acromeloide infantil. En las extremidades valoraremos su longitud y robustez, tamaño de manos y pies y anomalías unguiales. A continuación presentaremos un video del sistema endocrino mencionando la exploración física que se le debe realizar al paciente. Miramos la constitución, peso, talla y postura del paciente. Realizamos la palpación de la cabeza del paciente para evaluar la presencia de puntos dolorosos, masas o deformidades. También evaluaremos la implantación del cabello. Palparemos la glándula parótida y buscaremos la presencia de adenopatías, que pueden ser submentonianas, submandibulares, laterocervicales anterior o posterior, periauriculares, retroauriculares y occipitales. Se examina la capacidad de flexión y extensión del cuello y la presencia de puntos dolorosos. Se evalúa el movimiento de la tráquea y su ubicación, que debe ser justo en la línea media. Se palpa la posición del cartílago cricoides y se le pide al paciente que con la cabeza extendida hacia atrás degluta. Los síntomas más frecuentes tenemos la poliuria, que consiste en el exceso de orina en las 24 horas del día, por tanto también de noche, lo que produce alteraciones de sueño y del descanso nocturno. Se origina por la presencia de glucosa en la orina, que debe ser solubilizada necesitando más agua y aumentando así la diuresis hasta 4 o 6 litros por día. Otro síntoma característico que tenemos es la polidipsia, que es la denominación médica que se le da a un aumento anormal de sed y que puede llevar al paciente a ingerir grandes cantidades de líquidos, habitualmente agua. Esto está principalmente causado por un aumento de la osmolalidad efectiva del líquido extracelular y o por una disminución del volumen efectivo de sangre arterial. Muchas veces se da con frecuencia en diabéticos, siendo en muchos casos uno de los primeros síntomas de esta enfermedad. Tenemos la polifagia, que es el aumento anormal de la necesidad de querer comer, que puede deberse a ciertos trastornos psicológicos o a ciertas condiciones médicas e inclusive alteraciones de tipo hormonal. Entre las enfermedades desencadenantes de este fenómeno pueden encontrarse la bulimia, el hipertiroidismo, la hipoglucemia o la ingesta de determinados fármacos. También se dice que puede deberse a ansiedad, a diabetes e incluso a un síndrome premenstrual. Tenemos la dismenorrea, que es el dolor intenso pélvico y abdominal que aparece en la mujer antes o durante la menstruación. Se caracteriza por provocar un dolor parecido al de un retorcijón, pero aún más intenso. Además, suele estar acompañado de síntomas como náusea, vómitos o mareos. Suele durar 24 horas y se estima que aproximadamente un tercio de las mujeres posee este tipo de dolor. Dentro de las causas tenemos dos causas, primaria y secundaria. Las causas primarias suelen deberse a anomalías en consecuencia de un desajuste hormonal y las secundarias suelen deberse a patologías como la endometriosis, los miomas uterinos, los quistes de ovario u otras afecciones. Una patología muy importante y conocida a nivel mundial, que es la diabetes, la cual es una situación de deficiencia absoluta relativa de insulina. Esta enfermedad, si no se trata adecuadamente, puede ser muy peligrosa. Tenemos dos tipos, la diabetes tipo 1 y la tipo 2. La tipo 1 necesita insulina para la vida y habitualmente comienza en forma explosiva en jóvenes que tengan adelgazamiento, aumento importante en la diuresis, y esta patología corresponde aproximadamente al 10% de la diabetes. Su mal control puede generar problemas como ceguera, diálisis, amputaciones de miembros inferiores e incluso infarto al miocardio. La diabetes tipo 2 constituye el 90% del total de la prevalencia de la diabetes y en cambio tiende a presentarse en adultos, aproximadamente un 90% en las personas obesas. Es una epidemia que va en aumento a nivel mundial y presenta una deficiencia relativa de insulina y resistencia a la acción de la misma en los tejidos.
Es habitualmente tratada con fármacos orales, pero puede necesitar insulina y su principal riesgo es cardiovascular. Tenemos la galactorrea, que es la secreción láctea de la glándula mamaria fuera del periodo puerperal o después de 6 meses tras el parto en una madre no lactante. Puede presentarse a causa de varios factores. De manera espontánea o al comprimir el pezón, puede ser bilateral y puede variar en cantidad y ritmo. También es necesario diferenciar si el exudado es purulento, que sugiere infección, si es cero sanguinolento, que puede descartarse en neoplasia, verde o mucoide, que puede valorarse en una enfermedad fibroquística, o el sebáceo, que puede ser por pseudosecreción. Por último, tenemos el hirsutismo, que es una afección en las mujeres que resulta en un crecimiento excesivo de vello oscuro o grueso en un patrón similar al de los hombres. Aparece en la cara, en el pecho y en la espalda, y puede deberse principalmente a un exceso de las hormonas masculinas, es decir, los andrógenos, principalmente la testosterona. Esto puede tener muchas causas. Dentro de las causas pueden prevalecer lo que son el síndrome del ovario poliquístico, el síndrome de Cushing, la hiperplasia suprarrenal congénita, tumores e incluso algunos medicamentos que pueden ocasionar este tipo de afección. Esta afección puede ser de tipo idiopático, puede ser secundario a un síndrome de Stein-Leventhal, secundario a hiperplasia suprarrenal congénita o adenopatías e incluso a carcinomas. También puede ser secundaria a un tumor ovárico, y es importante también mencionar en la historia clínica a qué edad comenzó, la historia menstrual, el examen somático general, un examen abdominopélvico hay que realizarle e investigaciones bioquímicas al respecto. Muchas gracias, espero que el video haya sido de su agrado, nos vemos en un próximo capítulo.